Capítulo 5. Algo para mirar atrás. Esto está vacío, murmuró Naruto caminando por la mansión del magnate Gat. Habían subido los pisos, fueron arriba y abajo, de derecha a izquierda, buscaron en cada uno de los cuartos que había, incluso en la oficina del dueño de la casa. Nada, no había nadie en ningún lugar. Pateando una caja de drogas vacía, Naruto habló, ¿estás seguro que aquí es donde estaba? Esto parece una casa abandonada. Tomando su mentón con la mano, el ojiazul se tomó el tiempo para pensar. No lo entiendo, Gat no dejaría su guarida así como así, murmuró para sí mismo antes de quitarse las vendas de la cara. Ante la mirada de los tres presentes, vieron cómo él empezaba a olfatear en el aire. Naruto tenía sus sentidos lo más afilados que fuese inhumanamente posible, de hecho, superaba con creces los de muchos animales. Podía ver a máximo de una distancia de 4 kilómetros, podía escuchar cosas a más de 70 kilómetros además de poder escuchar en ultrasonido, pero lo que más le destacaba era su olfato. Con una sola olfateada era capaz de determinar toda la información que fuese posible de su objetivo, sexo, edad, dónde estuvo, podía determinar su vida estipulando por los cambios y aromas que tenía, incluso podía reconocer el ADN de un ser. Era capaz de reunir hasta el más mínimo detalle con solo oler el aire una vez, no solo de cosas orgánicas, incluso podía toda la información de materia inorgánica como rocas y agua. Su olfato era lo único que había conseguido por mérito propio técnicamente. La idea de la visión de mosca que mejoraba su vista fue de Shino, mientras que su capacidad auditiva era mejorada después de aprender a controlar el sonido por la Raidon no Yoroi. Llevan horas desde que se fueron, indicó mirando a los lados, podía casi ver las siluetas de olores de cientos de personas saliendo. Se fueron antes de que nosotros llegáramos, todos y cada uno. Dinos algo que no sepamos, le dijo Arashi después de un rato. Para él solamente era ver a Naruto olfatear sin sentido. Frotando su nariz, pensativo, el rubio dijo que Kiyoshi fue el primero en irse. Eso fue suficiente para hacer que los tres voltearan a verlo con más que interés en sus rostros. ¿A dónde crees que fue? Le preguntó Satsuki frunciendo el ceño, algo nerviosa. No creo, sé dónde fue, declaró con un par de gotas de sudor bajándole por la frente. Nos jodimos. Seguido de sus palabras, estaba el hecho de que el lugar tembló levemente, dejando algo de polvo caer de las paredes, y poniendo a los tres en alerta. ¿Eso qué fue? Preguntó Naruto algo alarmada. Naruto caminando hacia el escritorio en la oficina y empujándolo con su único brazo. Luego la ventana fue destrozada cuando el escritorio salió volando. Ya sabían que veníamos, pusieron explosivos en el sótano, uno acaba de explotar, mejor salgamos antes de que exploten más, informó mientras se ponía al borde de la ventana rota. No había dicho que había usado su control de sonido para controlar el resto de explosivos, pero no tenían tiempo para eso. En el mismo instante que saltaban de la mansión, empezaron a saltar en los árboles de los alrededores, Naruto dejando que la barrera sónica que puso cayera finalmente, asegurándose de estar lo suficientemente lejos como para que no les afectase. ¿Cómo que nos estaban esperando? ¿Dónde están todos los demás? Le preguntó Arashi mientras el rubio empezaba a concentrarse. Puedo sentir muchos olores rancios, supongo que son mercenarios. La mayoría fue al puente. Hay dos olores que son los de Zabuza y su subordinada. ¿Subordinada? Murmuró Naruto de repente. El olor de Kiyoshi está demasiado lejos, está cerca del pueblo, y termina en carajo. Gritó Naruto deteniéndose en la rama de un árbol. Los pertenecientes al equipo 7 le voltearon a ver, mirando su rostro nervioso, al mismo que se giraba hacia el norte. Nos jodimos. Rin-sensei, ¿cuánto más tendremos que estar aquí? Preguntó Narumi por 12ª vez en la última hora. La castaña suspiró, por 15ª vez hasta que Arashi y Naruto regresen para estar seguros de que Gat está muerto. Olvido mencionar a Naruto y Satsuki, pensó Ebisu mientras al igual que todos, estaba en una parte del puente, vigilando que nadie llegase allí. Esto es extraño, murmuró Kakashi mirando extrañado como neblina empezaba a cubrir el mar, al mismo tiempo que subía su bandana para desvelar su Sharingan. Oh no, agrúpense lo más rápido que puedan. Rin fue la primera en girarse al oír la exclamación de su anterior compañero de equipo. ¿Qué pasa? Gritó la castaña empezando a correr junto a Sasuke y Narumi a donde estaba el ataque. Zabuza ya está aquí, pero no viene solo, declaró el peliplata. Al mismo tiempo, Narumi cerraba los ojos haciendo el sello del carnero. La pelirroja se concentró en concentrar sus habilidades de sensor para poder saber que tantos estaban a su alrededor. Son al menos 200, sensei, vienen en un bote al oeste. Tal vez podamos atacarles antes de lleguen, dijo ella mientras los demás se preparaban.
Kakashi empezó a hacer sellos de mano con lentitud, un sentimiento de inquietud surcando su cuerpo. Hay algo que me da mala espina de esto, murmuró antes de poner su mano contra el suelo, empezando a crear su técnica firma. A mí también, murmuró Rin sacando de su espalda 2 kunai, preparándose. Si tantos están aquí, eso puede significar que en la mansión de Gad pueda estar Kiyoshi, declaró el peliplata antes de que él, Rin y Narumi se dieran cuenta de algo. Naruto, y todos, habían escuchado aquello de personas al azar en Nami. Sin embargo, Gad tenía acceso a toda la información de la que las personas de la aldea supieran, y eso venía con un detalle aún mayor que se les olvidó. La información podía ser alterada. Incluso así, no tendrían forma de saber que 4 personas iban a donde ellos estaban. Si de todas las personas que se acercaban al puente, ninguno de ellos era Kiyoshi, solo había un segundo lugar al que podría haber ido. El Chidori en mano de Kakashi se apagó al ver en el barco 3 cuerpos. Tsunami no pudo evitar sentir una sensación cálida en su pecho junto a una opresión igual de fuerte. Desde hace poco menos de una semana había sentido eso cada día, había visto el puente, el trabajo de la vida de su padre, completo finalmente. Las personas en las calles recuperaron la esperanza, y aunque no quisiera admitirlo, ella también. Desde el primer momento, había pensado justamente como su hijo lo había hecho, perdiendo toda esperanza, y aún más que eso, simplemente se rindió completamente. Su padre murió como lo hizo Kaiza, eso había cimentado su desesperanza, poco faltaría que los siguientes fueran ella o Inari. Pero no podía evitar sentir que sus ojos empezaban a humedecerse al recordar lo que los ninjas de Konoha habían hecho, aún más importante, aquel chico llamado Naruto. Tsunami-san, se está quemando su arroz. Ah. Chilló la ama de casa saliendo de su ensoñación, escuchando una voz detrás suyo. La persona que le habló no pudo evitar brincar ante el grito de la hija del constructor de puentes. Gracias, Abi-san. La niña de ojos morados no pudo evitar sonreír nerviosamente, desde hace varios minutos que ella se quedaba así, viendo a la nada con la misma cara, aún seguía sin saber por qué. Bueno, si quiere puedo ayudarla a cocinar, se ve algo distraída, indicó la Nakano mientras se ponía a un lado de la mujer mayor. Se sentía algo preocupada por ella, hasta hace unos días ella no quería ni salir de su cuarto. Tsunami suspiró levemente, sintiendo algo de pena por necesitar tanta ayuda si no es de mucha molestia, dijo con una sonrisa algo tímida. Jaja, claro que no es problema. No soy para nada fuerte comparada con el resto, así que con ayudar en lo que pueda me hace feliz, dijo la pelinegra con algo de pena, empezando a lavar los platos sucios para que al menos ella no se tuviera que preocupar por eso. Abi-san, murmuró Tsunami de repente. Ese compañero tuyo Naruto, ¿qué es lo que pasa con él? Preguntó de repente, haciendo a la Nakano detenerse. Nunca había visto una persona así, incluso aunque sea un ninja no es como que sea normal tampoco. Es algo complicado, respondió ella, igualmente en voz baja. No podría decir qué tipo de persona es él, incluso aunque llevamos tiempo como compañeros, él siempre se mantiene callado y ni siquiera puedes decir cómo se siente por lo mucho que se tapa la cara. Puede ser bastante molesto un momento, y puede ser alguien bueno al otro. Es raro a su manera, no te esperarías a primera vista que puedas terminar con apego a una persona tan rara. La pequeña sonrisa mientras hablaba no fue desapercibida por Tsunami, pareces conocerlo bien. Eso no podría decirlo, a él no le gusta hablar de eso, de hecho, nunca lo hace, riéndose levemente para sí misma, Abi siguió lavando. En verdad es alguien súper raro. Fue contagiosa la risa que salió de la boca de la pelinegra, haciendo a Tsunami imitarla. Y mientras continuaban, un sonido les hizo detenerse. Alguien está tocando la puerta. Aún es demasiado temprano para que los demás regresen, dijo la genin mientras de soslayo empezaba a extender su mano. Abi, ten cuidado. Es peligroso. La ojimorada movió su cabeza a los lados, sus oídos habían escuchado algo. De repente esa fue la voz de Tsunami-san, vaya a esconderse y avise a los otros por si acaso. No hubo necesidad de más palabras, la mujer mayor corriendo hacia arriba, y la ninja de Konoha sacando un kunai de la bolsa en su pierna. Su mano libre sujetó el pomo de la puerta, abriéndola de golpe. Y los ojos ahora blancos de Kiyoshi le vieron fijamente. Todo el cuerpo de Abi se congeló en un solo instante al ver el enorme ninja de Kumo, cuyo tamaño era casi tan alto como para necesitar agacharse para entrar. Casi como si no la notara, miró a los lados, analizando el lugar con sus ojos blancos con un extraño patrón. No hay tumbas, ni tampoco está su cuerpo en ningún lado. Sí que logró sobrevivir. El susurro que el Yuri soltó fue seguido de sus pasos al interior, y de los pasos en reversa de Abi. ¿Qué buscas aquí? Murmuró ella, apretando el kunai en sus manos con las 2 manos.
Estaba asustada. No, una mejor definición sería el terror puro. Su cuerpo temblaba, las manos sudorosas apenas sostenían el arma en sus manos, su cara perlada en sudor, incluso sus ojos se nublaban levemente por el miedo que sentía. Naruto está vivo, ¿verdad? La pelinegra no le respondió en lo más mínimo, pero de todas formas, él no necesitaba una respuesta. Gad me ordenó que les tomara de rehenes, en los últimos días no pude ir a comprobar si murió de verdad. Tsunami se había detenido en medio de las escaleras, agarrando de la mano a Inari. La Nakano pasó lentamente su mano izquierda a su bolsa. ¿Qué tienes tú que ver con Naruto? Casi como si hablase a la nada, Kiyoshi alzó la mirada al techo, entrecerrando sus ojos. Nunca había deseado matar a alguien tanto, a pesar de no tener nada de odio contra él, murmuró, sin tomarle importancia a las pequeñas bolas que había sacado. Era en cierta medida el que lo quería matar, pero no por las razones que uno esperaría. Fue la pelea más emocionante que había tenido en años enteros. Sentía una falta de respeto hacia Naruto no haberle tratado de matar con todo lo que tenía. Pues yo no soy Naruto, pero como toda persona con sentido común que no quiera morir elijo la única opción que los que no tienen poderes exagerados poseen: el camino del cobarde. Estampando las bolas contra el suelo, una densa cortina de humo negro se formó en instante alrededor del suelo y estalló, cegando a ambos. Abby en un solo instante fue corriendo, impulsando sus piernas con chakra mientras subía las escaleras, agarrando a la hija y nieto del constructor de puentes de paso. Brincando para romper una de las ventanas en el piso superior, y cayendo al suelo. Y luego un golpe le dio justo en las costillas. No diré que no fue un buen plan, pero literalmente puedo ir casi a la velocidad de la luz. ¿Cómo crees que esto termina? Oh, creo que golpeé demasiado fuerte. Kiyoshi miró como la genin caía de los tejados y rebotaba en ellos, su espalda raspándose mientras caía al suelo, usando su cuerpo para amortiguarle la caída a los que llevaba encima. Corran, corran, corran. Dijo con voz apagada cuando trató de aspirar aire. 4 costillas rotas eran el resultado del golpe del Kumonin, el cual se quedó mirando desde la ventana como la hija y el nieto de Tazuna se levantaban y corrían, las ventanas a sus lados rompiéndose mientras los que estaban adentro entendían que había algo muy mal como una forma de respeto por Naruto. Supongo que no les mataré, pero no prometo que no les dolerá. Fue cosa menos de un segundo. Ni siquiera necesitó aumentar la velocidad natural que poseía con la armadura del rayo. Romperle la pierna a Sai y dejarlo inmóvil contra la pared. Saltar para esquivar la bola de fuego de parte de Akimitsu que aterrizó en la casa para luego darle en el estómago. Dando un pequeño salto mientras miraba los resultados de sus actos, el ninja de Kumo aterrizó a un lado de Abby, dando un paso para acercarse a Tsunami e Inari. Su pie fue agarrado por la pelinegra a un lado suyo. Voy a dejar que les hagas da, Blook. Terminando su oración con un escupitajo de sangre, Abby declaró aquello con toda la determinación que pudiera conseguir. El ninja de Kumo solo suspiró para sí mismo, antes de que un etéreo ser de color blanco apareció, gigantesco y flotando a espaldas del Yuri, extendiendo una de sus manos esqueléticas, agarrando con ella a madre e hijo. Será mejor que duermas, le dijo Kiyoshi mirando a Abby a los ojos, estos brillando con un tono antinatural. Cuando despiertes, todo habrá terminado. El blanco de esos ojos indiferentes fue lo último que miró antes de que su conciencia fuera apagada. Disparar una bala de sonido a esta distancia es más complicado de lo que creí, pensó Naruto sujetándose la garganta, teniendo la voz levemente afónica. Habiéndose separado en unos instantes de sus compañeros sin decir nada, se encontraba corriendo con la pseudo armadura del rayo aumentando su velocidad, dejando una estela casi visible cuando el aire era roto en sus aceleraciones. El olor que sentía le había dejado identificar a dónde habían ido cada persona, reconocería ese olor a electricidad donde fuera, el olor a carne quemada por el sol, y el de su propia sangre sobre él. Corriendo en el agua, Naruto surcó la totalidad de Nami en apenas un par de segundos. Sus pies fueron detenidos con brusquedad en el puente por el que llegaría a la casa de Tazuna, haciendo que él se quedase congelado al ver la mierda. Mierda. Exclamó, casi jalándose el pelo al contemplarla. La casa completamente destruida, el humo y el fuego la cubrían, incluso sintiendo el olor a quemado fundiendo sus fosas nasales, podía sentir los diversos aromas, el chakra en el aire, bolas de humo. Inclinándose sobre el suelo, Naruto tocó con su única mano un pequeño charco de sangre. Esto es de Abby. El rubio apretó su mano hasta que los dedos empezaron a crujir con fuerza. Kiyoshi, esto ya es personal. En el mismo instante, los 3 que le acompañaban llegaban, viendo la casa destruida y la espalda de Naruto. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué está la casa destruida? Ante la pregunta de Naruto, el rubio suspiró largamente.
No tenía la paciencia para hablar con ellos, así que solo pudo soltar el aire que tenía en sus pulmones, buscando calmarse. Vamos a buscarlos, esto lleva casi una hora así, probablemente fueron al puente para usarlos de rehenes. ¿De qué hablas? Preguntó Arashi, pues ninguno de ellos tenía idea de qué pasó. Kiyoshi fue lo que pasó, esa probablemente sea la razón de que no había nadie en la mansión. Lo que significa que para evitar una confrontación directa usaran a los que estaban aquí como rehenes, explicó el rubio antes de darse la vuelta a la dirección del puente. El olor de los mercenarios de Gaz lleva alrededor de 45 minutos en el puente, 15 minutos entre que Kiyoshi vino y que llegaran al puente es mucho tiempo para él. Concentrando sus sentidos, Naruto continuó detectando cada uno de los detalles necesarios. El olor de la sangre proveniente de Abi se extendía un par de metros junto con la de Sairi Akimitsu, aún más importante que eso, extendiendo su sentido del oído podía localizar dónde estaban. Carajo, no están en el puente, pensó mientras fruncía el ceño, estaba alrededor de 4 kilómetros, bastante cerca, pero era justamente en el centro del pueblo. ¿Qué haremos entonces? ¿Los rescatamos? Preguntó Satsuki mirando a Naruto y Arashi. El pelirrojo buzo es más fácil matar a los que les capturaron, resolvemos de golpe el asunto sin necesidad de ir en hurtadillas. Gran plan, oh grandioso líder, están en un área poblada en medio de la ciudad, y con Kiyoshi allí mismo. A menos que busques arrasar con toda la aldea, lo único que sucederá es que nos maten a todos, declaró sarcásticamente Naruto mientras doblaba las rodillas y se inclinaba hacia adelante. El ojimorado se crispó ante el insulto, mirando enojado al rubio, ¿y tú qué planeas, perdedor? Si están en un área poblada no vamos a poder ocultarnos tampoco. Por si se te ha olvidado, somos shinobi. Ocultarnos entre las personas es lo que hacemos, casi con enojo, el ojiazul continuó, apretando su mano y pareciendo como si estuviera a punto de correr. ¿Cuánto tiempo necesitan? ¿Ah? Preguntaron los tres al mismo tiempo. Ustedes dos perfeccionaron el senjutsu de los sapos hace meses, no paraban de presumir eso en la academia. ¿Cuánto tiempo necesitan para sacar a todos de donde están y luego poder usar el senjutsu? Naruto se rascó la mejilla, pensativa. Si no es demasiado lejos llegaríamos en 3 minutos, más 7 minutos que nos tomaría ir al modo sabio. 10 minutos, declaró inhalando una vez. Me encargaré de Kiyoshi. Y entonces, soltando el aire en sus pulmones, la armadura del rayo le cubrió. Los tres que estaban detrás suyo no pudieron evitar retroceder ante la fuerza que tenía la electricidad que soltaba el cuerpo del rubio, casi pareciendo el Chidori de Kakashi ante el chirrido que generaba. Una única vez, Naruto miró hacia atrás. Antes de volver a mirar al frente y empezar a correr a toda velocidad, desapareciendo en el parpadeo de un ojo. Fue un segundo. Eso fue todo lo que se necesitó realmente para que todo pasase. Después de llevarse a los rehenes a Gat, estos fueron usados para que los ninjas de Konoha se rindiesen y dejasen que les introdujese un sello que hacía que su chakra fuese disruptivo. Incluso entonces, fueron llevados lejos del puente y encadenados contra cruces, puestos enfrente de todo el pueblo. Estaban en la misma situación que Kaiza, el único que antes se había puesto en contra de Gat. Parado en medio de eso, Kiyoshi bufó por la nariz, al lado de Zabuza y Yaku. Era un ninja, y los ninja no siempre hacían misiones para salvar personas, incluso aunque se sentía mal por las personas de allí, no podía hacer nada por las órdenes que le fueron dadas. Y sin embargo, mientras escuchaba el discurso del magnate al pueblo, de cómo las mujeres iban a ser violadas por todos sus hombres y viendo las herramientas que iban a usar en los hombres, no pudo evitar pensar algo. En el instante en que les pusiera un dedo encima, le cortaría la cabeza de Gat sin dudarlo. Eran los compañeros de Naruto los que estaba amenazando, más en concreto, eran de las pocas personas que le apreciaban, había ganado respeto por el rubio, suficiente como para no dejar que sus compañeros murieran. Su mano se puso en una posición similar a una espada, viendo cómo Gat se acercaba a Abi, no escuchando realmente sus palabras. Sus ojos se abrieron de golpe, las vibraciones de sonido de las bocas de todos los presentes, soltando un jadeo apenas salieron de sus bocas. Giró su cabeza a un lado. Menos 25 veces golpe de clavo. En un solo segundo. De un salto, una figura encapuchada cubierto en negro rojo, le golpeó la cara con una fuerza sobrehumana. Impulsado por el golpe, una onda de choque le mandó a volar, antes de que una segunda onda de choque agitase su cuerpo, seguida de una tercera, una cuarta, una quinta y luego sucesivamente, parecía recibir golpes invisibles que le hacían girar en el aire. Luego otro segundo paso, en donde las cadenas fueron rotas, y los ninjas de Konoha caían al suelo.
Perdón la tardanza, murmuró el rubio inclinándose hasta poner su mano sobre las costillas de Abby y que sus manos brillasen levemente en verde, esta alzando la mirada, despertándose lentamente, y viendo la cara de Naruto. Sin decir ni una palabra más, nuevamente brincó a una enorme velocidad. Derrapando el suelo con sus pies, Kiyoshi lentamente pudo detenerse en medio del aire. Un brazo de luz dorada fue creado donde antes estaba solo su muñón, aterrizando enfrente, doble golpe de clavo 50 veces. Ton. 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 Era el sonido que se escuchaba cuando los dos puñetazos impactaron contra el estómago de Kiyoshi, aumentando nuevamente la velocidad a la que salió disparado, rebotando contra el suelo y siendo empujado decenas y luego cientos de metros lejos. No he terminado. Gruñó Naruto empezando a correr contra él a una enorme velocidad, dejando atrás la aldea mientras el cuerpo de Kiyoshi rebotaba en el agua, apareciendo enfrente de él justo cuando el 50 golpe llegó. Sus brazos parecían como dos lanzas a punto de ser lanzadas, doble pistola de clavos. Esta vez, un único golpe fue lanzado, con una fuerza tal que el agua del lago salió disparada a los cielos por decenas de metros, el brazo de luz que había creado Naruto fue destrozado por la fuerza empleada, luego de eso empezó a correr cuando el ninja de Kumo fue disparado a una velocidad descomunal, impactando un segundo golpe directo en su estómago. Kiyoshi fue mandado a volar contra una gigantesca roca en medio del agua, a cientos de metros de donde estaba Naruto, rompiéndola a la mitad con su cuerpo. 4 segundos habían pasado. Soltó Kiyoshi lentamente levantándose, su camisa completamente destrozada junto a parte de su pantalón, con múltiples rasguños y heridas, además de una marca morada de un puño en su estómago. Tosió sangre a un lado, casi vomitándola, mostrando que no había quedado impune ante tremenda cantidad de daño. Hijo de perra, sigues con vida, declaró el Yuri con una sonrisa enorme, limpiando la sangre de su boca. Y casi completo, declaró viendo los últimos atisbos del brazo de luz que creó desaparecer como si nada, dejando de nuevo el lugar vacío. Te ves completamente diferente a antes, respondió el ninja de Kumo notando el cambio de ropa, pero sobre todo, la fuerza que iba detrás de sus ataques. Tronando su cuello a un lado, el rubio continuó tuve que adaptarme un poco, mi estilo de pelea necesita normalmente de 2 brazos, declaró alzando su muñón casi burlonamente. En todo caso, esta vez supongo que le seguirán mi otro brazo y pierna si me descuido contigo. Antes había peleado con autofagia para tenerte con la guardia baja comí hasta casi matarme a mí mismo, porque me quería asegurar de tener hasta la última reserva de energía. Eres el primero que conozco que usa comida para pelear, dijo Kiyoshi riendo para sí mismo, lentamente caminando hacia el rubio. Lo sé, alzando su única mano, un enorme pilar de luz fue creado en la palma de Naruto, de al menos 100 metros de alto y 50 de ancho. Ni una sola palabra más fue dicha. El enorme pilar fue lanzado con casi nada de fuerza a una velocidad ridícula contra el Yuri, mientras que Naruto empezaba a correr contra él nuevamente. Kiyoshi saltó y empezó a correr por el enorme pilar, chocando contra el suelo al mismo tiempo que corría, viendo cómo el rubio se acercaba a una velocidad tremenda. Al llegar enfrente del otro, la armadura del rayo apareció en ambos, como espejos. Puñalada del infierno. 3 Nukite. Apuntando sus dedos contra el pecho de Naruto, no hizo lo mismo que antes. Si se dejaba apuñalar por eso, lo partiría a la mitad. Giró sobre su propio cuerpo, haciendo el cuello a un lado, y como una serpiente, lo movió como si estuviera azotando con ella. Su mandíbula y dientes se cerraron sobre la mano de Kiyoshi, rasgando la carne y apretándola con todas sus fuerzas. Higoku-ken, espada del infierno. Pensó Naruto antes de chocar su única mano con la palma extendida sobre el codo del ninja de Kumo. Crush. Un sonido similar a un trueno se escuchó cuando la mano de Naruto cubierta con la armadura del rayo chocó contra el brazo de Kiyoshi. Higoku-ken. 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 Q.
Gruñó Kiyoshi cuando el dolor finalmente llegó, pateando en el estómago al rubio y mandándolo a volar, el pilar de luz debajo de ellos partiéndose ante el corte que Naruto soltó. Miró incrédulo como su mano se había casi despedazado en una fracción de milisegundo. Aún más importante que eso, fue la velocidad que Naruto usó. Había sido en total casi 180 golpes en 10 nanosegundos, dados a una velocidad tal que su cuerpo ni siquiera tuvo tiempo para registrar el dolor. No, de hecho, ni la luz había tenido suficiente tiempo para llegar a sus ojos. Su brazo por estar entre las mandíbulas del rubio fue jalado y desgarrado, estaba casi destrozado así que apenas hubo carne para unir las dos mitades. Bueno, ya tenemos el terreno igualado. Escupiendo el brazo a un lado, Naruto se preparó para pelear de verdad, sacando el cuchillo de supervivencia de su rodilla, poniéndose en posición para pelear, el sudor perlando su frente de forma leve y la armadura del rayo externa desapareciendo de su cuerpo. Kiyoshi miró donde antes estaba su mano derecha, extendiendo su brazo restante y usando los rayos que salían de su cuerpo para cauterizar la herida de la sangre que salía. Veamos, use la armadura del rayo al máximo mientras él la usó a media potencia, gaste bastante energía para golpear tan rápido, rompí el metacarpó de mi mano derecha así que no puedo seguir usando la espada, solo me quedan la lanza y el taladro. No puedo usar la armadura externa por mucho tiempo así que aumenta mis sentidos con el Raidon será suficiente, tendré que cubrir solo la extremidad con la que ataco pensaba Naruto, tenía que sacrificar la defensa y ofensiva de sus ataques por velocidad y versatilidad, mientras que no podía evitar sentir que algo malo se avecinaba. Kiyoshi alzó la mano al aire. Naruto saltó. Un rayo de color amarillo cayó justamente donde antes estaba, electrificando el agua y mandándola a volar a los aires, generando una explosión que casi le daba a Naruto. TCH, chasqueando la lengua, los reflejos aumentados de Naruto fueron capaces de ver como un segundo rayo estaba justamente encima suyo, y él seguía en medio del aire. Magnetismo pensó el rubio antes de usar lo segundo que había aprendido sobre controlar la electricidad, y para lo que estaba vistiendo tanto metal. El metal en sus rodillas giró a una enorme velocidad, haciendo que diese una voltereta en el aire y esquivando a centímetros el rayo. Aterrizando en el suelo, la electricidad zumbó y se dispersó cuando estaba cerca de ella. Eso era magnetismo, simplemente lo usaba como un campo de fuerza alrededor suyo, no era más que alrededor de 30 centímetros a su alrededor, pero era lo que necesitaba. Empujando el metal a un lado, y por estarlo vistiendo, aumentaba su maniobrabilidad, permitiéndole controlar su propio cuerpo como una marioneta de forma que no podría normalmente. Saliendo disparado contra Kiyoshi, Naruto tomando chakra de viento en su cuchillo, sus pies apenas tocando el suelo. Justo cuando estaba enfrente del ninja de Kumo, giró a un lado, como si patinase sobre hielo, esquivando otro rayo que cayó justo enfrente del Yuri. Enviando una patada contra la espalda del castaño, se quedó flotando en el aire antes de ser empujado por una fuerza invisible, nuevamente un rayo cayendo para evitar que atacase a Kiyoshi y él usando su magnetismo para alejarse. Sea como sea que haga eso, no puedo dejar que uno de esos rayos me caiga encima. Un solo rayo tenía una temperatura de por lo menos 3 veces la del sol, su amperaje podría matarlo por la descarga que daba. Incluso con la ropa teniendo sellos para evitar la electrificación, eso no significaba que incluso sus sellos no tuvieran un límite. Bien, podría simplemente esperar a los otros. No supongo que me quedaría sin lograr nada hasta cansarme si seguimos a este ritmo. No puedo darme el luego de Lariat. Coke. Naruto escupió sangre cuando ahora era Kiyoshi el que apareció antes de siquiera poder verlo enfrente suyo, golpeándole el cuello con el brazo a una velocidad enorme. Aunque su ropa amortiguó el golpe, la armadura que llevaba en el pecho se cuarteó como papel mientras era alzado al aire, viendo como un total de 5 rayos estaban a punto de caer sobre él. Verga. Los 5 rayos impactaron de golpe a Naruto, cubriendo las partes desprotegidas de su cuerpo mientras la tela aislante de electricidad era puesta a su límite. Temblando cuando la electricidad traspasaba incluso eso, Naruto fue chocado contra el suelo, fueron unos largos 3 segundos en donde el sonido del trueno casi le rompía los tímpanos. Bien, supongo que ya los dos nos desquitamos, declaró el ninja de Kumo viendo a Naruto levantarse lentamente, solo las botas, el pantalón y las mangas eran lo que le quedaba junto a un trozo de su camisa, su pecho mostrando una quemadura justo sobre el estómago. Rencoroso hijo de puta, tengo que aprender a hacer eso, masculló el rubio con parte de su cara quemada por la electricidad, respirando pesadamente. Bien, tengo que admitirlo, eres el primero con el que me divierto tanto pelear, Naruto, declaró Kiyoshi.
El mencionado suspiró nuevamente, calmando el dolor en sus heridas al enviar Chakrayam por todas ellas, cerrándolas en cuestión de segundos, a tal velocidad que vapor salía de ellas. Corriendo lo más rápido que pudiera contra el ninja de Kumo con cuchillo en mano, el rubio le dio sacar un kunai para contrarrestar el pequeño choque de armas. Apenas las armas chocaron, una enorme cantidad de chispas fueron soltadas por la fricción, una vez, 2 veces, 5 veces, empezaron a chocar las armas como si se tratase de una pelea de espadas, las venas en la cara de ambos resaltándose al no poder dar contra el cuerpo del otro a pesar de todos los esfuerzos que ponían. Impulsando el brazo del rubio a un lado, Kiyoshi recubrió su kunai con una gigantesca capa de chakra hasta que pareciera una enorme claymore, moviéndola de lado a lado. Naruto la saltó. Ahora. Una única patada fue dada por parte del rubio, dada con toda su fuerza. Alzando su mano, Kiyoshi la detuvo como si nada, solo liberando una onda de aire cerca de su cuello que apenas le afectó. Golpe de Kla. Circo láser. Antes de siquiera poder terminar su oración, el castaño liberó de su mano derecha una bola de luz que se volvió un haz de luz celeste que le dio de lleno en la parte derecha del cuerpo a Naruto. Haciendo la cabeza a la izquierda, Naruto evitó que el ataque de Rantón le diera directamente en la cara, su pantalón y manga quemándose al mismo tiempo que la fuerza del ataque le enviaba a volar. ¿Qué carajo?, pensó el rubio en el aire, no pudiendo sentir el brazo y pierna derecha, sus nervios estaban casi si no es que totalmente destrozados, no podía moverlos en lo más mínimo, incluso aunque estaba mandando todo el Chakrayam que pudiera a ellas, no era suficiente. Terminemos con esto, Naruto. Justo cuando se preparaba de soltar un nuevo ataque, Kiyoshi cayó en una rodilla, completamente mareado. Entrecerrando los ojos al caer pesadamente al mar y empezar a hundirse, Naruto se permitió desfasar unos segundos más de una onda de aire presurizado que causó un shock en su cerebro, redireccionando el sistema nervioso y la red de chakra. No sé cuánto vaya a durar, pero lo tendré que aprovechar. Dándose a sí mismo lo más rápido que pudiera, Naruto se arrancó los restos de camisa que le quedaban, casi pegados a la piel quemada, mientras cerraba los ojos para concentrarse. Su mente comenzó a trabajar, teorizando sobre manifestación de chakra elemental de forma externa, similar a la armadura del elemento rayo. Deficiencia y descontrol en el aire. Desventaja y conductividad en el agua. Incapacidad en control del fuego. Dotón. Una fina capa de chakra del elemento tierra cubrió la piel de Naruto al instante que terminaba su teoría sobre la técnica. Usando una capa de chakra dotón sobre su piel, empezó a endurecerla más allá de cualquier límite que pudiera, hasta el límite del material más duradero que hubiera en el planeta, superando incluso el diamante y manteniendo su elasticidad. Cada célula en su piel se ennegreció como el carbón, como si llevase una armadura, incluso su cabello quedó atrapado dentro del material negro. Armadura del elemento tierra. Una explosión de agua sucedió enfrente de Kiyoshi, y un ser ataviado en una armadura negra y con ojos completamente blancos le miraba, sus colmillos sobresalían de su cara con una muestra terrorífica, sus ojos blancos por completo, casi pareciendo un demonio. Golpeó directo en la cara al castaño, mandándolo a volar unos metros mientras giraba en el aire. Cuando se recompuso en el aire, salió disparado contra Naruto, lanzando su puño con los dedos extendidos para golpearle. Pasando su brazo por el lado contrario, envió un golpe a la cara de Kiyoshi, doblándole la nariz en un golpe con la palma abierta, enviándolo hacia atrás por la sorpresa. Apareciendo delante de él mandó un jab directo a la cara que lo aturdió por unos segundos, viéndolo lanzar un puñetazo con la mano izquierda que bloqueó con su mano derecha, luego golpeándole con la misma mano en la cara y luego dándole un golpe en el pecho con el codo. La sangre salió volando de la boca de Kiyoshi, quien ancló las piernas al suelo lanzó una patada que Naruto esquivó saltando en el aire, viendo como una onda de aire, antes de golpear con el codo la espalda del ninja de Kumo, girando sobre el suelo y barriendo las piernas de Kiyoshi. Cada uno de sus golpes eran lo suficientemente fuertes como para romperle los huesos a Kiyoshi, aumentando al límite su velocidad con la pseudo armadura del rayo. Saltó y agarró al castaño en el aire, rodando en el suelo y empezando a arrastrarlo por largos metros. Y luego empezó a correr. Saltando en el aire, Naruto se elevó en el aire por decenas de metros, sintiendo como su mano empezaba a ser electrificada cuando el ninja de Kumo empezó a usar la armadura de rayo, y él lo estampaba en el suelo con todas sus fuerzas. Naruto le sostuvo, preparando un puñetazo para aplastarle la cabeza. Un rayo le cayó encima. Naruto fue presionado contra el suelo ante el impacto del relámpago, la armadura en su espalda rompiéndose por la fuerza. Un segundo rayo cayó, seguido de un tercero, y luego un cuarto. Parándose a un lado de él, Kiyoshi miró como Naruto aguantaba los ataques presionado contra el suelo.
Alzando su mano al aire, en el cielo las nubes se conglomeraban, preparando un rayo más potente que antes. El rubio alzó la vista, sus ojos abriéndose al ver cientos, si no es que miles de rayos. Si recibía eso, iba a matarle en el primer segundo. Su chakra se iba a acabar dentro de poco, las calorías que había almacenado también estaban agotándose, y su recién creada armadura de carbono, también estaba por terminar. Bueno, si esto no me mata, pensó mirando el relámpago a punto de caer. Se lanzó contra Kiyoshi. Taladro del infierno. Girando sobre sí mismo con los dedos extendidos, Naruto usó la puñalada del infierno en la punta de su dedo índice, y al mismo tiempo giró, aumentando la capacidad de perforación de la técnica. Y luego el rayo le cayó encima. Ante la presión del aire que generó, los electrones del rayo empezaron a agitarse a su alrededor, al mismo tiempo que chocaba contra las costillas de chakra que habían aparecido sobre el hijo del octavo hombre más fuerte. Los relámpagos que rodeaban a Naruto empezaron a ser absorbidos mientras la estática generada agitaba su cuerpo. Había entrenado también con la carga que un rayo podía tener, acababa de hacer algo increíblemente estúpido y eso fue absorber millones de voltios en un solo instante. Su cuerpo al instante se resintió ante la descarga, desde sus nervios a sus neuronas, toda la electricidad que le surcaba casi quemando su sangre y explotándole el corazón por la descarga. La criatura etérea que protegía a Kiyoshi se cuarteó. Los ojos blancos de Naruto miraron al sorprendido Yuri, antes de ver cómo pasaba a ser un borrón de color negro y blanco, cubierto de relámpagos. Convirtiendo el rayo natural en chakra, Naruto recargó hasta la última gota de su chakra. Traspasó las costillas de chakra y agarró del cuello al castaño, antes de empezar a correr y estamparle contra el suelo. La tráquea del Yuri crujió levemente por la fuerza que empleó, antes de sentir cómo dejaba de ser empujado contra el agua y pasaba a ser azotado contra el suelo. Mirando hacia un lado, notó la construcción de roca algo borrosa. ¿Esto es el puente? Pensó Kiyoshi mirando cómo Naruto le había estampado justamente en medio del puente donde antes habían peleado, y escuchando las costillas que le rodeaban agrietarse cuando las garras de Naruto se aferraron a ellas. Plantando sus pies en el suelo, el ser ataviado con la armadura de carbono empezó a arrastrar las costillas de chakra por todo el kilómetro de distancia del puente. Usando externamente una armadura que le hacía más duro que un diamante y su sistema nervioso mejorado para ser más rápido que el rayo, el chakra de Naruto era gastado a una velocidad ridícula. Y luego el ser etéreo empezó a crecer. Primero fueron más huesos, luego carne, luego una armadura, y para cuando el alentado paso de Naruto fue notable para él mismo, notó como ahora cargaba un gigante de color plateado. Manteniéndolo sujetado de la pierna derecha al gigantesco ser, las piernas de Naruto cedieron antes que su voluntad. Un crujido fue escuchado cuando el hueso salió partido a la mitad de las piernas del rubio. Un gruñido bestial vino de parte del demonio de armadura negra mientras ponía todas sus fuerzas en ello. El hueso empezó a ser empujado dentro mientras empezaba a moverse, ganando nuevamente impulso. A cada segundo, sus piernas rompiéndose más y más. Y luego lo lanzó al aire. En toda la pelea, Naruto nunca trató de ganar tiempo en lo más mínimo. Todos y cada uno de sus ataques fueron puestos con toda la fuerza que tuviera, porque si quería sobrevivir, no podía esperar que nadie viniera a ayudarle. 10 minutos habían pasado. Phtón. Rasen Shuriken. 2 enormes shuriken de viento fueron lanzadas al aire, mandadas a volar contra el ser etéreo, y cuando chocaron contra esta, un enorme domo fue creado en cada lugar donde chocaron. Se rió Naruto mientras la onda de aire que soltaban, tan poderosa como para mandar a volar árboles, no le afectaban meramente por haberse aferrado al suelo. Esto supera todo lo que tengo, pensó dejando que la armadura lentamente dejase su cuerpo, y sin embargo autofagia fue su pensamiento justo cuando su cuerpo llegó al último atisbo de energía que le quedaba, una aura roja cubriéndole cuando el segundo aire llegó. Ni un solo rasguño, murmuró viendo al que casi parecía una deidad alzar suelo, alzando la mirada a los cielos. Gigantesco era la mejor forma de definirlo. Era de suficiente tamaño como para proyectar una colosal sombra en Nami no Kuni, un enorme Tengu de ojos amarillos y cuerpo plateado, con una armadura samurái y 2 alas en su espalda. Sea lo que sea, esto es ridículo que exista algo igual, murmuró el rubio suspirando. Sabía que la diferencia de fuerzas era demasiado grande. Simplemente no se imaginó que tanto. ¿Qué es esa cosa? Murmuró Arashi a un lado suyo. Él y Naruto tenían unos extraños tatuajes anaranjados en sus caras, la velocidad con la que llegaron fue tremenda. El gigantesco ser plateado bajó su mirada al suelo, casi parecía como una máquina haciendo aquello, y un rombo en la frente, flotaba Kiyoshi. Supongo que no puedo evitarlo, pero tendré que pelear contra los creídos también, declaró Kiyoshi bajando su mirada hacia Naruto.
Como una muestra de respeto hacia ti, Naruto, supongo que lo único que puedo hacer es poner todo mi poder en este último ataque. Los ojos de Naruto brillaron al instante que miraba el puño del gigante descender sobre él, lo suficientemente grande como para que rompiera a la mitad del puente de un solo golpe. Minimizado ante ese tamaño, Naruto contempló la muerte. Ya llevé a mi brazo al límite, no puedo usar el golpe de clavo de nuevo, no tengo chakra suficiente para sanar los huesos rotos y mis nervios siguen afectados por el rantón. No había forma alguna en que sobreviviera al siguiente golpe que descendió como un meteorito. Naruto y Arashi saltaron, no tenían suficiente tiempo como para ir a salvar al rubio, y este estaba en punto muerto. ¿Y eso qué? Lanza del infierno. Exclamó Naruto lanzando una patada recubierta de relámpagos con toda su fuerza, golpeando hacia arriba el puño del gigante. Como si se tratase de patear una pelota, el brazo se alzó al aire con una enorme fractura en él. El hueso en la pierna de Naruto saliendo de la pierna de Naruto ante el impacto, con un sonido tan asqueroso que casi parecía que mutilaban a alguien. Se había destrozado la pierna para un único golpe que solo le compraba más tiempo. ¿Y eso qué? Los restos de metal en su ropa le hicieron usar su control del magnetismo para salir disparado de allí, viendo al enorme gigante soltar un único aleteo para separarse de él. Sus ojos se fruncieron al ver cómo el gigante creaba un colosal arco hecho de electricidad en el aire, sosteniéndolo con solo una mano. Esta está empezando a absorber energía natural de los alrededores. Declaró Naruto alarmada al ver la enorme criatura empezar a ser recubierta de rayos. Nos jodimos, murmuró Naruto mientras empezaba a caminar contra aquella especie de deidad. Oigan, sus dos hermanos se giraron a verle, el sudor y el miedo surcaba sus caras, al mismo tiempo que Naruto casi parecía resignado. ¿Cuál es su técnica más poderosa? Preguntó de repente. ¿A qué viene eso? Arashi, deja de estar preguntando y responde la puta pregunta, le gruñó molesto el rubio. La técnica de ahora, podemos hacerla más grande pero toma tiempo, explicó Naruto antes de que los dos empezaran a pelear. Un enorme rayo surcó cerca de ellos, pasando por el puente y destrozándolo, mandando roca ionizada a todos lados, viendo como el ya de por sí gigante ser plateado se hizo aún más colosal, rellenando su interior hueco con relámpagos y formando una única flecha de relámpagos en un arco igualmente hecho de rayos. Su sola presencia hizo que los cielos se ennegrecieran, el agua de los mares empezando a evaporarse, la roca salía como lava disparada. Al estar cerca de Nami, ni siquiera la ciudad era salvada de la destrucción. Solo por su presencia, todo en 5 kilómetros fue destrozado, incluido el puente. Voy a poner todo el chakra que me quede en poner una barrera lo suficientemente fuerte como para aguantarle unos segundos, así que dejen de perder el tiempo y empiecen a hacer eso. Incluso aunque la hagamos, esa cosa es demasiado poderosa como para detenerla. Declaró Arashi. Poniéndose al borde del puente, el cabello del rubio se agitaba ante la enorme cantidad de energía que soltaba la cosa que creo que yo si no lo vamos a detener, no lo podemos detener. Vamos a desviarlo. En 10 explosiones de humo, Naruto miró como Naruto y Arashi hicieron lo que les dijo, empezando a usar 5 clones para hacer una bola de chakra rotante que conocía muy bien. Esta cosa que Hare no podría parar en lo más mínimo alguno de los dos ataques que ellos van a lanzar, pero solo tendré que desviarlo aunque sea unos centímetros. Probablemente, gastaría cada gota de su chakra en eso, no, gastaría incluso más que eso, el riesgo de morir por falta de chakra era demasiado alto, ¿y eso qué? Una mano se alzó al cielo. Una flecha fue disparada. Furia del cielo. Una barrera de luz se formó enfrente de Naruto, translúcida y casi transparente, teniendo un brillo multicolor. Más de 50 metros de ancho y alto, suficiente como para cubrir a los tres. Y luego, cientos más de la misma barrera fueron creadas, con una ligera desviación de 90 grados. El espacio se distorsionaba ante la velocidad y poder que iba detrás de la flecha gigantesca de relámpago, tan grande como una bestia con cola y tan rápida como la luz. En un nanosegundo, surcó cientos y miles de metros, yendo a la dirección donde estaban los tres hermanos. No había manera de que algo sobreviviera contra aquella creación de la destrucción. La flecha se estrella contra el escudo. La lanza de los cielos hecha de millones de relámpagos. Esa flecha fue detenida. Irradiando una tormenta de calor, la flecha penetró el escudo. Fue detenida por un solo femtosegundo. Por meros instantes imposibles de comprender, la lanza era detenida, y luego penetraba el escudo como si nada. Eran simples barreras hechas de luz dura, tan resistentes como el diamante, incluso entonces, no aguantaban nada en lo más mínimo contra ataques así de poderosos. En un solo segundo, 100 escudos fueron destrozados. Antes de poder siquiera tener tiempo para contemplar, Naruto perdía todas sus defensas en meros parpadeos. NH.
Más de 800 escudos fueron destrozados en un instante, solo 50 escudos sobraban, y en ellos pudo poner lo último de su chakra. En solo un segundo, la presión de aire casi le mataba por los dos lados, sintiendo como dos enormes torbellinos estaban detrás suyo, la última barrera cayó en el instante que escuchaba como sus dos hermanos soltaban sus ataques. Cuando la barrera se rompió como vidrio, Naruto fue lanzado hacia atrás por la presión del aire. Al mismo tiempo, dos enormes esferas pasaron a los lados de su cuerpo. Odama Rasen Shuriken. Él solo se quedó volando, con la conciencia completamente desaparecida. Miró con los ojos borrosos el rastro de destrucción que dejó la flecha, y al mismo tiempo, vio las dos shuriken gigantes a punto de impactar contra la técnica más poderosa de Kiyoshi. Y luego, nada. Chocando contra el puente, Naruto se esperó una explosión de proporciones enormes, o ver la flecha siendo enviada a otro lado. Pero nada de eso vino. Consideró, por pocos segundos que estaba muerto. Antes de poder abrir uno solo de sus ojos. Y luego, su ojo se abrió enormemente al ver cómo las dos técnicas estaban flotando en el aire, como si estuvieran congeladas. Su cuerpo destrozado se levantó lentamente, por la expresión en los rostros de Arashi y Naruto, no era solo él. Un único sonido se escuchó. El aleteo de un ala. Un silencio sepulcral era lo que quedaba después de eso, en el que todos los presentes solo pudieron alzar sus cabezas con lentitud. Tal fue el silencio, que el susurro de Kiyoshi pudo ser oído perfectamente. Padre. El corazón de Naruto empezó a bombear sangre a ritmos alarmantes, atrayendo a sus pulmones todo el oxígeno posible, sus bobinas de chakra empezando a dar más de sí para recuperar sus energías, todo en todo, era su cuerpo trabajando a un ritmo desmesurado para sanarse. Ese era el miedo que le dio ver a eso. Una gigantesca ave con tubos de metal negro perforando su pico y con ojos anillados fue lo primero que vieron, apenas de la mitad del tamaño del Tengu blanco que había creado Kiyoshi, y aún así, incluso más aterrador. En la base de su pico, una persona estaba sentada con las piernas cruzadas y la mejilla sobre el puño. Incluso a la distancia en la que estaba, todos podían ver perfectamente sus ojos, los mismos que los de la criatura que montaba, con anillos concéntricos y completamente blancos, con tomoes en cada uno de los anillos. Con cabello café y piel bronceada, vistiendo unos pantalones a cama negros y unos guantes rojos en sus puños, dejando ver su torso de musculosos que parecían cincelados en roca. Les miró hacia abajo, con esos ojos inhumanos. Y Naruto se puso en guardia al instante. No era por ningún tipo de valor, de hecho, era justo lo contrario. Era puro terror. Él y sus hermanos representaron bien los distintos lados de lo que podía pasar cuando tenías miedo. Sus instintos le obligaron a ponerse en posición de combate en un segundo, su cuerpo mismo estaba aterrado hasta el punto que cada uno de los procesos corporales en su cuerpo se aceleraban por el terror. Arashi y Naruto dieron dos pasos en reversa. Los tres podían sentirlo. Lo que tenían enfrente suyo no era humano, ni algo que pudiera ser comprendido por ellos, pero simplemente un ser infinitamente más fuerte. Sus técnicas estaban en el aire, congeladas como si detuviese la reproducción de un video. Y el castaño se limitó a chasquear los dedos. Como si nunca existieran, las dos técnicas desaparecieron en el aire. Lo has hecho bien, Kiyoshi. Es hora de que nos vayamos a casa, declaró el hombre con voz calma y serena. El gigantesco ser plateado del Yuri se deshizo en el aire, mientras este aterrizaba sobre el suelo. ¿De qué hablas, papá? La misión aún no ha terminado. Te explicaré las cosas con mayor calma después, por el momento, será mejor que vuelvas a Kumo. Seguido de sus palabras, se giró a ver a los de Konoha. GH. Soltó Arashi viendo cómo la gigantesca ave descendía lentamente hacia donde estaban ellos. Parándose, aquel hombre empezó a caminar hacia ellos, sin una sola muestra de agresión. He puesto una barrera sobre Nami, así que el resto de ustedes está a salvo. Gracias, por cuidar de mi hijo. ¿Te arrancaron el brazo, Kiyoshi? Ignorando a los de Konoha, el hombre adulto preguntó curioso, mirando como a su hijo le faltaba el brazo derecho. Solo saldaba cuentas con alguien. Te lo reconstruiré luego. Entonces, tu madre me matará apenas lo vea. Girando su cabeza, el castaño mayor miró a los tres presentes, dos de ellos casi brincando al verle, y el único que estaba allí dispuesto a pelear con él era alguien sin mano e igual de asustado que los otros dos. Sonrió Seishi. Vamos a casa, Shigemi. Te preparo takoyaki, le dijo a su hijo como si nada. El ninja de piel morena soltó un suspiro algo avergonzado, brincando sobre el ave gigante que montaba su padre, y ésta empezó a aletear sin más, ignorando a los otros dos ninjas de allí. El castaño menor habló. Oí, Naruto. La próxima vez que te vea me tienes que enseñar esas cosas que hiciste con la puñalada del infierno. Le dijo mientras el ave empezaba a aletear más rápido.
El mencionado solo se quedó callado, viendo cómo la criatura se alzaba en el cielo hasta perderse de la vista. Y luego los tres cayeron al suelo. ¿Qué fue eso? Se preguntó Naruto cayendo de rodillas, la cara completamente sudada y el cuerpo temblándole. ¿Qué importa? Estamos vivos, declaró Arashi cayendo completamente de espalda contra el suelo, tragando saliva después de que la garganta se le secase por completo. Naruto era el único parado, no tanto como por querer, sino porque se le habían entumido las piernas, se le había olvidado que estaban rotas. No supo cuánto tiempo estuvo parado o sus hermanos acostados, pero lo que sí supo es que fue suficiente tiempo como para ver cómo el resto de sus compañeros de Konoha venían a la distancia, saltando entre las partes destrozadas del puente para correr hacia ellos. Naruto trató de abrir la boca al ver cómo Satsuki era la primera en llegar corriendo. Y luego pasado de largo. Arashi, ¿estás bien? Esas palabras tuvieron un peso más fuerte del que pensó que tendrían cuando el resto de los que venían igualmente pasaban de largo. Girando su cabeza a un lado, pudo ver cómo todos estaban hablando y tratando de ayudar a Arashi y Naruto a levantarse. Ante la emergencia de que ellos dos estuvieran heridos, Naruto quedó olvidado en aquel puente que tanto se esforzó en terminar recientemente destrozado. No pasaba nada. Ellos estaban bien, solamente habían gastado bastante chakra y fueron asustados un poco, pero eso no era algo que ninguno de ellos pudiera saber con seguridad, así que poco se tardó en que todos tomaran precauciones al respecto. Naruto podría haber dicho algo para hacerse notar, pero no lo hizo. Se puso las manos sobre las piernas destrozadas y las sobó, apartando un poco la tela ensangrentada para ver los daños, pero se topó con un problema. Puro hueso limpiamente partido fuera de su carne y un dolor que lo hizo palidecer, pero no gritar. Todavía había jolgorio allí por lo recientemente sucedido y no supo por qué. Miró al preocupado grupo, que no escatimaba en esfuerzos por cuidar de esos dos que apenas había sido rozados y que ya se quejaban por el exagerado tratamiento. Pudo ver a Satsuki abrazando a Arashi preocupada, pudo ver cómo todos les tendieron la mano para ayudarles a levantarse. Naruto tragó saliva antes de empezar a caminar, solo, estremecido de dolor. La adrenalina yéndose, dejándole nada más que el dolor. Se tambaleó, pero nadie le ayudó a mantenerse en pie y casi cae. Suspiró de puro sufrimiento cuando se golpeó la rodilla y las vibraciones llegaron hasta su herida. Los observó en silencio largo rato, sin saber qué era lo que atraía su atención exactamente. Simplemente ellos estaban cansados y él estaba casi muerto, herido, y a decir verdad, aunque nunca lo reconocería, le dolía lo suficiente como para precisar ayuda. Pero no la había. No para él. Naruto suspiró, luego miró hacia los lagos de Nami. Si usaba lo que había recuperado de chakra para usar la armadura del rayo y forzaba sus piernas, se iría sin que a nadie le importase. No hubo necesidad de que volteara a ver hacia atrás. Nunca hubo nadie para que necesitara ver hacia atrás, nunca hubo nada para que él se quedase en ningún lado. Nunca hubo un hogar para alguien como él, y ni una sola vez hubo un motivo para quedarse. Un paso fue todo lo que pudo dar antes de caer, sin que sus piernas pudieran más. Pero nunca tocó el suelo. Un cuerpo pequeño le atrapó, casi aplastándole por el peso de su cuerpo, y el agarre de quien le sostuvo era bastante suave. Sus ojos giraron con lentitud hacia quien le atrapó, abriéndolos lentamente, con la boca entreabierta. Naruto. Ese único susurro le mandó un escalofrío por la espalda, genuina preocupación y suavidad fue lo que escuchó, como nunca antes en su vida. ¿Estás bien? Ni una sola palabra pudo salir de su garganta al ver la cara de preocupación de Abi, quien usaba todas sus fuerzas para sostenerle, ayudándole a apoyarse. No creo que lo estés, será mejor que te sientes. Las palabras de Akimitsu mientras le sostenía el brazo hicieron que igualmente lo mirase, con la expresión incrédula que tenía desde antes, y los ojos brillando. Una mano se pasó por su espalda, sosteniéndole del otro lado, y también apoyándole. Ven, trata de no apoyarte mucho. La voz de su sensei sonó en los oídos de Naruto mientras los veía, a ellos tres, haciendo su mejor esfuerzo para levantarlo. Sus ojos se agitaron, un ardor empezó a surgir en ellos. Sus dientes presionaron su labio inferior, tratando de controlar el temblor que amenazaba con surgir, dejando que una cálida cosa saliera de sus ojos en el momento en que los cerró. Gracias. Unos segundos de silencio fueron seguidos, lo suficiente como para que incluso los que cuidaban a los otros dos hermanos tuvieran que girar sus cabezas para ver lo que pasaba. El como los labios de Abi se presionaban sobre los de Naruto, eran algo que dejó a todos atónitos. Fue cosa de unos segundos, suficiente tiempo como para que todos lo vieran. Un beso casi infantil y tímido, en donde Naruto miró con los ojos abiertos a la pelinegra, que luego se separó con la más bella sonrisa que hubiera visto en su vida y las mejillas rojas. Vamos a casa, Naruto.